que nuevamente vayamos al libro de Juan, en el capítulo 2, hermanos. Juan, capítulo 2. Amén. Amén. El último día estuvimos viendo el consejo de Dios para todos nosotros. El consejo del Dios Padre Omnipotente que nos está hablando: he aquí mi Hijo amado, a Él oíd. Como fuente de vida, fuente de gracia, fuente de bendición, que podemos confiar en Él totalmente para que Él termine la carrera en nosotros. También vimos que la mujer que más lo ha amado a Él es su madre María. Y ella era entendida que la deidad se la había dado el Padre, no ella. Ella no era una diosa. Por eso cuando ella se acerca a Él, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Qué tierno el Señor, hermanos, que Él puede escucharnos a todos nosotros, porque ahí ella está simbolizando la iglesia. ¿Cuánto necesitan el vino celestial, hermanos? Amén. Podemos clamar, el Señor dice que pidamos lluvia en la estación tardía. Amén. Y Él enviará lluvia, ¿verdad? Tiempos de bendición. Y Él nos pide que lo pidamos, hermanos, la importancia que estemos orando y diciéndole al Señor. Y entonces, pero Jesús tenía que poner en su lugar algo para toda la humanidad. No estaba haciendo de menos a su madre, pero la tenía que poner en el lugar para que toda la humanidad lo entendiera. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No le dijo, ¿qué tienes conmigo, madre? Fíjense que no lo hizo. No le dijo, ¿qué tienes conmigo, madre de Dios? Las religiones la han puesto a ella arriba de Jesús. No, el Padre dice, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Y todos los demás seres humanos, hermanos, toditos los seres humanos, no, usted puede pensar en cualquiera, somos personas que hemos recibido misericordia de Dios. Amén. Incluyendo a María. Incluso ella, cuando dice, mi corazón se regocija en Dios, mi Salvador. Ella fue salva. Ella necesitó la sangre del Cordero para tener su propia salvación. Una mujer necesitada era ella, pero que también es bienaventurada, porque Dios entre todas las mujeres dijo, aquí voy a depositar mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, hermanos, pero Él tenía que mostrarle a todo el mundo eso, que era bien importante, para que le demos a Dios Padre el lugar que Él merece, y al Señor Jesucristo también. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y aquí, hermanos, podemos ver de que el Señor no se mueve si el Padre no le habla. Yo solo hago lo que el Padre, lo que veo hacer al Padre, lo que oigo, solo digo lo que oigo decir al Padre. Un hijo total y absolutamente guiado. La Biblia dice que los guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Y también dicen, mis ovejas escuchan, oyen mi voz, ¿y qué hacen? Me siguen. Sí, pero ahorita en el tiempo del fin, Dios está dando un grito para todos nosotros. Sus 144,000 van hasta adelante, corriendo tras el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son los que van adelante de nosotros porque su oído está abierto. Pero todos nosotros como cosecha tenemos que seguir al Cordero de Dios y tratar de escuchar qué está hablando Él. He aquí mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces, ¿qué nos está gritando Dios? Relación, hermanos. Amén. Relación. Hermano, qué importante entonces la oración. La casa de mi Padre es casa de oración. Hoy que empezamos orando y el Señor nos encontró una manera hermosa. Después empezamos a adorar también y lo vemos repetir. Él mora en las alabanzas de su pueblo. Su presencia tierna ha estado aquí sobre todos nosotros.
Entonces, hermanos, sí necesitamos eso y más tiempo de oración de lo que hemos estado usando, hermanos, en nuestras propias casas. Hablemosle más al Señor. ¿Pedir y qué? Sí, pero para pedir tenemos que hablar. Hablar con Dios es orar. Orar. Pedirle algo conforme a su voluntad. No mi voluntad, ni para salirme por la mía, ni reclamarle cosas. No, son locuras. Llegar a su presencia como sabiendo que es mi papá y quiere lo mejor para mí, y de todo corazón y con toda gratitud pedirle a Él. Pero siempre asegurándonos que Él reciba la honra de todo, hermanos. Amén. Siempre, siempre, siempre. Nunca perdamos de vista eso. Nosotros no merecemos ninguna honra. Todos somos necesitados. Necesitados. Entonces, hermanos, aquí su madre da el consejo para la humanidad otra vez. Ella ya le estaba diciendo, ya es hora, hijo. Las 10 vírgenes creían que ya era hora y tenían sus lámparas, ¿verdad, hermanos? Amén. Y esperaban que ya viniera y tenían sus lámparas. Pero no llegó cuando pensaban, no era la hora todavía. Entonces, ¿qué pasó? Las 10 vírgenes, sí, cabecearon, empezaron a caer en sueño, en somnolencia y se durmieron. Las 10. No es la ramera que se durmió. No. La ramera no le interesa la venida del Señor. La ramera quiere salirse con la suya. La ramera ya reina según ella. No, las vírgenes, las que verdaderamente anhelan de Dios, que quieren lo mejor de Dios, ellas se durmieron, hermanos. Amén. Pero en medio de las dos había unas prudentes y unas insensatas. Ahora yo siento hoy, hermanos, que nuestro Dios nos está dando un grito también. Nos está pidiendo que lo busquemos en lo personal, a manera personal. Mi relación con Dios no es la misma que mi relación de Zenaida con Dios. Ella tiene su propia relación, es mi esposa, pero Dios la encuentra a ella porque ella tiene su propia relación. Amén. Y yo tengo mi propia relación, yo necesito buscar al Señor. Amén. ¿Me entienden lo que quiero decir? Amén. Nadie puede tener la relación con Dios en lugar de usted. Amén. No hay otro intermediario, solo Jesucristo. Y usted puede llegar al Señor por medio de Jesucristo, sí, confiado en la sangre, pero usted es quien debe llegar. Amén. Amén, hermano. Hablar con el Señor, a pedir, Señor, yo necesito más de ti, necesito hablarte. Y aunque estemos equivocados, Señor, ya es hora. Y el Señor dice, te queda calladito porque aún no es hora. Faltan 2 segundos. El Señor sabe el momento exacto en que hará las cosas. Amén. No se adelanta ni se atrasa. Amén. Entonces, hermanos, pero las prudentes tenían algo diferente, ¿verdad? Ah, qué lindo tener una lámpara, hermanos, cuando no hay luz. A propósito, ¿se dieron cuenta que hoy no había luz, hermanos? ¿Verdad que hoy no hay luz, hermanos? Algunos les avisamos, no sé si tomaron alguna medida, cuando no hay luz, normalmente no hay agua. Nosotros para hoy tuvimos que tomar medidas, hermanos. Juntamos agua y unos barriles para lavarse lo que necesiten. Ahí hay agua guardadita. Amén. ¿Entienden eso, hermanos? Amén. Usted tiene que hacer lo mismo también, pero en lo espiritual todos tenemos que hacer lo mismo. Esta lámpara está bien bonita, funciona muy bien, pero ven la luz, la voy a apagar, la voy a encender. ¿Verdad que no la ven, hermanos? No. ¿Por qué? Porque le falta batería, le falta aceite. Amén. La palabra de Dios, hermanos, debemos guardarla siempre. Amén. Y en el momento de Dios, Dios la convierte en vino. ¿Entendemos? Amén. La palabra de Dios, hermanos, es importantísima que la tengamos dentro de nosotros. En el momento de Dios, Dios la convierte en vida, en rema. Hermanos, pero observen esto.
Esta es otra lamparita. Yo creo que esta era de las prudentes, pero miren, no enciende. Ah, bien, enciende. Solo que hay que insistir un poquito. Amén, hermanos. A veces parece que no pasa nada, pero hay que insistir, 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 hasta que se enciende la luz, hermanos. Amén. Amén. ¿Cuántos llegan a la presencia de Dios y el Señor está callado en silencio y no se acerca? ¿Cuánto le ha pasado eso solo a mí? Amén. A todos. Pero usted se queda y Él está ahí sentadito a la par suya y usted no se ha dado cuenta. Pero llega un momento que usted siente el abrazo de Dios. Amén. Y usted sabe, oh Padre, aquí estás otra vez conmigo. Y hermano, y Dios tiene manera de manifestarse, hermanos. Miren, se apagó. Sí, pero hay otra luz ahí, hermanos. Y es de Dios también. ¿Entendemos, hermanos? Dios tiene manera, Él no lo puedo meter en un cajoncito. Dios tiene manera de hacer las cosas. Entonces sí tenemos un poquito de luz, ¿verdad, hermanos? Pero qué importante tener las baterías. De día pues no es tan evidente el problema. El problema es en la noche. Medianoche. En la medianoche, cuando el problema llega. ¿No es cierto, hermanos? Amén. ¿Cuántos de ustedes se les ha ido la luz en la noche? Y si no tienen una linternita o una candelita, aunque sea, oh, es triste la situación. Hermanos, donde el Señor habló a mi corazón, que fue allá en la montaña. Literal, aquí, hermanos, literal. Aquí yo me trataba de verme la mano, no se miraba nada, la mano, por la oscuridad que había. Y ahí, hermanos, un foquito, una linternita, una velita, ¿cómo se llama? Candiles, ¿ah? Un fosforito, valiosísimo, hermanos, valiosísimo, por supuesto. En la noche, si usted no lo sabía, los jaguares, las culebras, los cocodrilos salen a echar su vuelta a buscar comida. Mejor, si usted si tiene que ir allá afuera a hacer algo, es mejor que tenga su linterna. Su linterna. Las vírgenes prudentes ahorita están llenando su recipiente de agua. Amén. Ahorita. Amén, hermanos. Pero ¿de qué sirve tener un recipiente de agua, pero no en la presencia de Dios? Hay que estar donde Cristo está. Amén. ¿Captamos eso, hermanos? Podemos tener nuestras ideas y todo, estamos echando agua, pero si no estamos en la voluntad de Dios, no va a funcionar. Amén. Tenemos que estar en el momento de Dios, en el lugar de Dios. Y aquí el Señor Jesús está. Son las bodas y Él está presente. Y ahí cuenta mucho el mensaje de su madre, que lo ama tanto a Él. Hermanos, su madre dijo a los que servían. Recuerden la palabra obed en el hebreo. Esa palabra es servir, ser siervo, pero también adorador. Aquel que adora. A los ojos de Dios, el que adora es el que obedece. Amén. ¿Entendemos, hermanos? ¿De qué sirve hacer mucho ruido y gran escándalo con un gran rock y bla, 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 bla? Y va a ser un gran escándalo. ¿Y qué pasa? Una gran mortandad, porque el Señor no te conoce, no sabe quién es. Aquí pudiéramos tener buenos mariachis, pero los mariachis cristianos van a terminar en el infierno si no se arrepienten. Y cualquier otro músico que anda en su propio camino. ¿Entendemos, hermanos? Nosotros tenemos que adorar a Dios como en espíritu y en verdad. Amén. En verdad. No podemos andar con locuras. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, hermanos. Y nosotros ya sabemos, la gente lo sabe. Hermano, hay gente que ha pasado ahí frente a nuestra casa. Varias, diferentes personas nos han dicho: yo siento la presencia de Dios cuando pasa ahí. Nos lo han dicho. Sentimos la presencia de Dios. Y no, eso no es para que nosotros nos jactemos, no tiene nada que ver con eso. El único que separa nuestra casa y la suya se llama Jehová de los ejércitos. Amén.
Y no es porque uno merezca algo, es porque hemos recibido misericordia, hermanos. Amén, La bondad. Usted está en su casa y busca al Señor, Él vive ahí. Él vive ahí. Él llega ahí. Y si usted empieza a pecar en su casa, ¿qué cree que va a pasar? Se va. Se va. El Espíritu Santo es sensible. Él no juega. Él no puede estar donde hay pecado. Se contrista. Se contrista. Y qué triste es que contristar al Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero no solo en la casa física, la casa espiritual. Amén. Tenemos que tener cuidado que tenemos en la mente, qué palabras tenemos, qué agua tenemos en la mente. Que sea la agua de Dios, hermanos. Amén. Los pensamientos del Señor. Hermano, esto es un asunto urgente e importantísimo, por favor. Estamos a punto de entrar en el fin y se acabó. ¿Recuerdan cuando les decíamos de la epidemia que venía, los problemas que venían del 2020? Ahora les ayudamos otra vez. Hermano, a la vuelta de la esquina vienen unos problemones gigantes otra vez. Y solamente aquellos hijos de Dios que estén tomando medidas donde hay baterías, Señor. Padre, yo quiero tu presencia. Yo te necesito a ti. El dinero físico no te va a servir cuando pongan el dinero digital. Tu gran riqueza, alguien va a tener millones de dólares no le va a servir absolutamente nada. Porque va a tener dos opciones. Para sacar eso, va a tener que tener la marca. Y el cristiano va a tener que decidir a quién sigue. Si al Señor don dinero o al Señor Jesucristo. Amén. Entonces muchos verdaderos cristianos van a decir, yo no saco ni un centavo, que Satanás se quede con eso. Yo voy a seguir al Señor Jesucristo. Amén. Hermano, miren, el Señor no está jugando. Lo que hacemos con lo pequeño ahorita, lo hacemos después y con lo grande después. Tenemos que tomar medidas y saber que nosotros, literalmente el Señor da gritos. ¿Por qué los llevo al desierto? Para que sepan que es de mí que dependen. Amén. Para que sepan que yo soy el que les da de comer. Yo soy el que les doy un techo, una cobertura, les doy luz en la noche, los cubre en el día, les doy fuentes en el sequedal. Yo soy el que les doy de comer a mi pueblo. Y si no lo captamos otra vez, ahí están las avecitas. Y hermano, este asunto es importantísimo, hermano. La iglesia tiene que aprender a caminar en eso. Amén. Y todos nosotros, hermano, es un asunto personal. Personal, personal, personal. En una misma casa, en una misma cama, hermanos, unos se salvan y otros no se salvan. ¿Por qué? Por el corazón. Recuerde que la fe de Seni, mi esposa, no es la misma que la mía. Ella tiene su propia relación con Dios, yo tengo también mi propia relación con Dios. Amén. ¿Entendemos eso? Amén. Nuestros hijos tampoco, ellos tienen que tener su relación con el Señor, haber nacido de nuevo, todos hermanos. No podemos jugar con eso. Por eso me regocijé el domingo. Los niños que entregaron su corazón al Señor. Precioso. Y sí, es una lucecita chiquitita, pequeñita que apenas se ve al inicio. Pero cuando es de Dios, nadie le gana. El Señor cuida esa lucecita. El Todopoderoso cuida esa lucecita. Amén. Pero si nosotros estamos tratando de apagar la lucecita, entonces ahí caemos bajo juicio. ¿Entendemos, hermanos? Amén. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. No contristemos al Espíritu Santo. Sí, Señor. No contristemos al Espíritu Santo. Hermanos, no contristemos al Espíritu Santo. Debemos tener un miedo, un terror de andar en nuestros caminos y ofender al Señor. Pero el Señor vino, hermanos. Cuando lo habíamos ofendido totalmente, Él dijo, los amo tanto que doy a mi Hijo por ellos. Para que todo aquel que en Él crea, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos quiere ayudar, hermanos. Pero nos está pidiendo, hoy mismo, llenen de agua. Amén. Llénenlas.
No hasta la mitad, llénela hasta arriba. Cuando ya llegó el momento de llenarla hasta arriba y lo obedecieron, ahora es el momento de convertirla en vino. Son vivencias, hermanos, las que tenemos que tener con Dios y las que tenemos con Él. El Señor permite en nuestra vida que pasemos por situaciones. Ayer cuando fuimos para el concurso bíblico, hermanos, como salimos bien temprano, allá por las... a las 4 y algo ya estábamos parados todos, ¿verdad? Temprano para irnos, porque nos hacemos 2 horas, ¿cierto? A las 2 de la mañana, no. Hermanos, miren, el viaje era largo, como de 2 horas que teníamos que hacer, ¿verdad? Porque no sabíamos cómo estaban los problemas. Pero cuando salimos todavía era de noche, ¿verdad? Estaba oscuro, había una lluvia y todo, y entonces encendimos el aire acondicionado en el carro y íbamos ya todos. Y yo, hermanos, les quiero agradecer a los del concurso bíblico. Se están esforzando. Amén. Se están esforzando. Amén. Yo lo quiero agradecer. El Señor no se olvida del esfuerzo que hacemos en sus cosas. Y hermanos, cuando íbamos así de repente, empezó a sentirse un olor a cable quemado en la ida. Entonces, Señor, si se nos funde esto o algo pasa, ya no vamos a llegar allá. Entonces, apagué las luces. Hasta donde yo entendía, apagué el aire acondicionado y según yo, apagué las luces, todo. Y cabal, después de un rato ya no se sintió ningún olor. Llegamos hasta allá. Hermanos, empezó la actividad y todo. Y después, más tarde, estaba platicando con los pastores. Y de repente sentí del Señor, ve a ver las luces del carro. Y me paré, disculpe hermano, tengo que hacer algo. Y me fui. Cuando llegué, hermanos, los hermanos que estaban en la puerta, habían unos hermanos y otras personas que no conozco. Empezaron, me dijeron, ¿tiene algún problema? Parece ser que el carro como que estaba fundiéndose algo y entonces quiero hacer un chequeo. Entonces, ok, y fui a ver. Y cabal, hermanos, había olvidado, cuando uno enciende las luces, a veces le falta una vueltecita, ¿verdad? Y algo se queda encendido ahí. Hermano, yo lo había dejado encendido. Y si iba a estar encendido las 10 horas o lo que estuviéramos ahí, si hubiese la batería, se hubiese quizás vaciado. Ay, gracias, Señor. Bueno, dije, y de ahí llegaron ellos y empezaron, y que hay que probar el aire acondicionado y todo, y con buena actitud de ellos tratando de apoyarme también, ¿verdad? Y que así. Muy bien, y empecé en eso, sentir del Señor. Yo te traje aquí por un asunto de luz también, darles un poco de la palabra. Y les envié a hablar, y hermanos, la presencia de Dios bajó ahí en ese lugarcito, y ahí estuvo el Señor con nosotros un rato. Hermanos, Dios quiere que seamos guiados, e incluso en circunstancias que parecen malas es porque Dios tiene un plan, una razón por las cuales hace las cosas. Amén. Para bendecirnos. Él está pensando en bien. Por supuesto que él sabía. Tiene que parecer olor a quemado y algo tiene que estar quemando, ¿no, hermano? Pero era porque Dios estaba pensando ahí en unas personas que quizás era su oportunidad de recibir algo de Dios. Hermanos, ahora Dios sí quiere y nos quiere usar, hermanos, y Dios nos da experiencias. Uno de los pastores estaba comentándonos que un día estaban en su iglesia adorando y alabando al Señor. En eso que una gringa pasó corriendo enfrente de la iglesia y estaba ella haciendo deporte, y de repente la gringa se queda parada ahí enfrente oyendo, y la gringa decide entrar. No sabemos si andaba en shorts o saber qué cosa, hermanos. Tal vez todos, si ella entra, nos salimos todos. Hermano, Dios quiere quitar de nuestro corazón el legalismo. Amén. ¿Entienden eso, hermanos? Y entró la gringa. Después de un rato se pudo platicar con ella. Y ella comenta que iba a estar durante unos meses
en El Salvador. Y ella en su carrera ella empezó a decir, o sea, ella no conocía prácticamente a nadie, pero ella, voy a ir a una iglesia. Y tenía en su mente, y en eso va pasando, y empieza a escuchar un himno. Y resulta que ese himno, ella lo había escuchado cuando era una niñita. Y quizás desde entonces ella no había visitado una iglesia. Pero ese himno, hermanos, la tocó su corazón y ella dijo, yo quiero ir a una iglesia ahora. Y hasta quizás es la iglesia. Y entonces entró. Estuvo durante meses asistiendo a ese lugar. Hasta que tuvo que retornar. Ahora, hermanos, escúchenme por favor. Nada es pequeño y ligero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. A quien lo ponen que dirija la alabanza, él busca al Señor, y nosotros, gracias a Dios por los que lo hacen y lo han hecho, hermanos. Dios nos ha visitado con todos, pero hermanos, y ha hecho maravillas. O sea, es algo lindo, es precioso. Pero una de las cosas lindas, por ejemplo, en ese muchacho o la persona que dirigió ahí, es que escogió. Dios le dijo, hijo, este himno es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo una ovejita perdida. ¿Qué va a pasar corriendo por ella? Aleluya. Y ella no es en Alaska que iba a entregar su corazón o volverme a hacer. Es aquí, en este lugar. Entonces hay un momento, hay una manera, pero solo Dios lo puede hacer. Amén. ¿Entendemos, hermano? Por eso es lo importante de oír al Señor. Y el Señor está dando gritos. Tienes que oír. Tenemos que oír, hermano. Yo se lo estoy transmitiendo a ustedes. Tenemos que oír. Amén. Y el Señor, con Ceni, el Señor nos ha hablado unas cosas que no se las voy a contar ahorita, pero nos estremecen. La vez pasada hizo algo el Señor. Terminamos llorando los dos. Yo me fui a encerrar solito allá a llorar y a buscar al Señor. Y ella buscándolo aquí también. Pero yo sé que Dios quiere encontrarnos de una manera personal. Amén. A cada uno de nosotros. Amén. Y es algo importante porque ya no hay tiempo, hermanos. Es importante. Y hermanos, y Dios tiene planes. Uno no sabe, pero lo importante es estar en el momento de Dios, haciendo lo que Dios quiere. Amén. Cuando dejé el gimnasio, hermanos, empecé a trabajar con los computadores. Y andaba recontento yo, porque me gusta también trabajar con los computadores, programando el famoso COBOL, SQL y otras cosas. Hermanos, pero cuando trabajaba en esa área, pues no tenía dinero, andaba en bus. Y iba en el bus, y ahí llevaba mi librito para ir leyendo en el camino. Hermanos, era en hebreo. Yo tratando de leer el hebreo, ¿verdad? Y venía leyéndolo así, bien concentrado. De repente, hasta allá adelante, había una muchacha. Y yo le volteé a ver así y vi que estaba viendo así. Y dije, ¿qué pasó? Y empezó a caminar. Y me dice, disculpe, ¿me puedo sentar al lado suyo? Sí, puede sentarse. Entonces se sentó, yo seguí leyendo. Y me dijo, ¿qué es lo que lee? Yo le dije, es una parte de la Biblia, ¿verdad? Estoy leyendo en hebreo. Sí, me dijo. ¿Y por qué lee el hebreo? Yo quiero conocer más de Dios y del Señor Jesucristo, y esta es la lengua de Dios. Y empieza a platicarme. ¿Saben una cosa? Me estremeció. ¿Saben por qué? Me dice, yo soy judía. Ella era judía. Andaba ahí y le llamó la atención ver que alguien estuviera leyendo algo de hebreo. Ella sabía que eso era hebreo, pero quería saber por qué yo andaba tratando de leer el hebreo. Y de ahí, hermano, le pude hablar del Señor Jesucristo, del Mesías de Israel. Amén. A ella. Ahora, hermano, yo vi la luz que se encendió en ese lugar. Hermano, pero hay una cosa, saber qué se hizo después, hermano. Yo lo que sé es que ella pasó por ahí y Dios quería que le diera una palabra, aunque sea pequeñita. Pero hermanos, que no se pierda nuestra vida en la vanidad. Amén.
Que no se pierda nuestra vida en la vanidad. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que estemos haciendo, hermanos. Esto es un asunto importante de vida o muerte. Yo cuando era joven, tal vez tenía unos 9, 10 años, en Guatemala, en un lugar, se llamaba La Florida, en Guatemala, la zona 19. ¿Alguien conoce por ahí? Era bien lejos, hermanos. Bien lejos. Hermanos, a mí me llamaba la atención que había un hombre que andaba en bicicleta vendiendo plátanos y bananos. La llenaba y andaba por todos lados vendiendo, y tenía un lugar que era de su casa, estaba en una esquina y hecha de lepa. ¿Saben lo que es la lepa? Madera, ¿va? Que ha sido cortada así las orillas y él la había hecho. Pero lo que llamaba la atención, hermanos, es que él era un alemán y solo tenía una ropa. Andaba con una pantaloneta por aquí, una misma playera. Se miraba que él era una persona muy inteligente. Y yo decía, ¿qué hace ese alemán viviendo por aquí? Aislado, casi no hablaba español. Y tenía esa venta de bananos. Y por años, hermanos, yo miraba que andaba de un lado para otro vendiendo bananos. Ahora piensen eso. ¿Qué hace un alemán? Estamos hablando de alguien que no era loco. Y en su vida, hermanos, se había abandonado tanto que solo una ropita y se acabó. Y que trabajaba duro, pero no hablaba con nadie. Con nadie. Hermanos, ¿saben qué pienso yo? Él era uno de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que salió huyendo y se fue por allá, a donde nadie lo conociera. Saber qué tenía en su alma. Tal vez tenía un complejo de culpa terrible, o saber qué cosa tenía él en su corazón. Pero hay algo que me preocupa. ¿Y quién le da la palabra a ese hombre? Amén. ¿Quién le da la palabra? ¿Quién tiene suficiente carga por darle la palabra a una persona desconocida, necesitada? Aunque haya sido algo tan malo, quizás. Quizás. Porque muchos alemanes también fueron obligados, hermanos. Pero sufrieron ellos mismos la situación. Fue una locura esa época. Una locura. Pero, hermanos, no tiene que ser la persona judía. No tiene que ser alemana. Cualquier persona necesitada aquí, en cualquier lugar, necesita la luz de Dios, hermanos. Que nosotros le demos. Que nos llenemos de agua. De agua. Y cuando lleguemos ahí, en el momento de Dios, en la presencia de Dios, Dios hace un cambio, hermanos. Amén. Dios hace un cambio y se le puede dar agua viva. Y Dios, hermano, el Señor Jesús, ¿creen ustedes que Él pudo haberse quedado en la tierra y terminar la obra Él solito? Por supuesto que sí. Pero Él dijo, Él tenía que ser. Y Él dijo, a ustedes, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. ¿A quiénes? A los hijos de Dios, hermanos. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Tenemos que hacerlo. Y no solamente que levanten la mano y ya pasó. No. Discípulos. Amén. Discípulos. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué? Seguidor. ¿Qué es un discípulo, hermanos? Es el que oye la voz y la obedece. Oye la voz todos los días y la obedece. Y aunque la orden no le guste, él va a decir sí, Señor. Sí, Señor. ¿Verdad? Hijo mío, deja este país y vete para otro país. Sí, Señor. Señor, solo voy a enterrar a mi papi. No, hijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú haz lo que te acabo de decir.
obedecen. Amén. Entendemos por qué hay tan pocos discípulos. ¿Por qué? Nosotros tenemos nuestra agenda y nuestro plan. Año tal, yo voy ahí, voy a ser doctor en tal y tal cosa. Año tal, otro doctorado. Año tal, más doctorados, ¿verdad? Ya viene la inteligencia artificial y le quita el trabajo, hermanos. Pero ahorita está pasando, hermano. Pero el problema es la locura del hombre. Lo único que importa es estar en la voluntad de Dios. Amén. Todo lo demás es basura. ¿Recuerdan lo que les dije la vez pasada? Supongo que toda la vida hago un montón de cosas y la gente puede decir que es maravilla. Pero si solo 11 segundos obedecí al Señor, ¿qué creen que va a permanecer para siempre? Esos 11 segundos. Todo lo demás es tirado al basurero. Al basurero. Al basurero. Pero si algo es lindo a los ojos de Dios, es María. La María que estaba a los pies del Señor. Marta, muy bien, qué esforzada estás, Marta, pero no es el momento de hacer eso. Marta, vente a sentar. No, Señor, yo te voy a dar de comer a ti, también le voy a dar de comer a todos los discípulos. Marta, no ese es el momento. Tú tienes que hacer lo que está haciendo esta María. María ha escogido el que, hermanos, la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Oír y obedecer al Señor. Amén. Discípula. No Marta que está haciendo lo que quiere. No, discípula. Discípula. ¿Entendemos, hermanos? Amén. Dios nos está, a todos nos está avisando. Y el Señor, ¿qué hizo con Marta y María? Hermano, gracias a Dios las dos son una joya y terminaron bien. Porque también hay un tiempo para María para que sea una Marta, es decir, se ponga a trabajar. Si hay un tiempo para todo. ¿Entendemos eso, hermanos? Hay un tiempo, lo que importante es oír. Pero miren, Lázaro tuvo que morir. ¿Para qué tuvo que morir? ¿Qué bien era Lázaro? Sí, tuvo que morir. Y Lázaro, era tu momento de darle honra y gloria al Señor. ¿Cómo, Padre? Muriendo a Lázaro. Y uno dice, no, eso sí no. No es cierto, hermanos, ¿verdad que eso sí no? No, Lázaro. Hay un momento para todo. Y él tuvo que morir. Y en el día de su muerte él honró al Padre como nunca. Pero su oído, oyendo. Y mientras estaba allá abajo, de repente oye la voz: ¡Eh, Lázaro! ¡Sal fuera! Amén. Y los amarraban, hermanos. ¿Saben ustedes? Pónganse. Y ahí venía. Obediente. Lázaro. Ay, hermanos. Yo les aviso, Dios no está acorralando. Amén. Dios no está acorralando. Porque no sabe. Él no quiere que seamos muchos llamados. Él quiere que seamos escogidos. Y los escogidos pasan por las grandes tribulaciones, Amén. las aflicciones, pero permanecen fieles. Amén. Es imposible ser fiel si no se obedece al Señor lo que está hablando. ¿Entienden, hermanos? Yo les digo, es preferible ser fiel a Dios que a una empresa. Cambia dueño o cambia cualquiera y aquel puede ser el mejor trabajador del mundo. Y llega el nuevo y dice, no me cae bien ese, sáquenlo. Y tal vez fue el que fue usado para que creciera la empresa. Pero cuando el Padre Celestial está con nosotros y estamos en la voluntad de Dios, cualquier cosa que nos pase nos ayuda a bien cualquier situación, aunque parezca algo grave. Relación, hermanos, digan conmigo eso. Relación. Oír, obedecer. Amén. Oír con atención. Yo quiero oír, Padre, quiero oírte. Quiero oírte.
Y a veces eso es difícil, a veces uno llega a la presencia de Dios y Él no dice nada aparentemente. ¿No es cierto, hermanos? Y uno está ahí, no oí nada, Señor. Pero ¿eres oveja? Sí, soy oveja, Señor. Bueno, en su momento el Padre te va a decir lo que tenga que decirte. ¿Entendemos, hermanos? Amén. Pero si algo anhela Dios es, hermanos, el asunto de la oración y de la adoración, hermanos, no es porque Dios necesite oración y adoración. Sí, tiene millones de adoradores en los cielos, en la tierra, en todos lados. Los árboles, las plantas lo adoran. ¿Cuántos se ven eso? Y al final de los tiempos, a todas las cosas oí decir, hasta las piedritas. Si ustedes se callan, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. ¿Entendemos, hermanos? Es que yo soy un gran adorador. No, tú eres un gran necesitado. Ahora, hermano, con esa actitud, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios entonces? ¿Por qué no me pide oración y adoración y obediencia? ¿Por qué? Hermanos, ¿saben por qué? Porque Él es el amor. Y el amor quiere a su amada, a su pareja con Él, a su hijo con Él, a su esposo con Él. ¿Entienden? Relación. Quiere que estemos con Él, el Señor. Amén. Y hermano, y hay una cosa, el asunto de estar con Dios, por supuesto hay que tener los tiempos separados, pero uno puede ir en un bus y todos van con Satanás, o con ellos mismos, o con cualquier cosa, pero uno puede ir ahí. Amén. Con Dios. Amén. ¿No es lindo eso, hermanos? Amén. Qué lindas son tus moradas, anhelo la presencia de Dios, todo mi ser canta mi Señor, Él es mi Rey y mi Dios. Uno puede estar solito y con el cántico en el corazón y hablando suavemente. Y hermanos, todo el ambiente cambia cuando el Señor llega. Todo cambia. Él nos ama, por eso nos está pidiendo, vengan y no se queden solamente en el lugar santo, no se queden en el atrio, vengan hasta el lugar santísimo, donde está el trono de Dios. Ahí está el Señor sentado en su trono, pero mi espíritu, ¿dónde está? Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero en nuestra alma debemos amarlos en espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma tiene que voltearse e irse hacia el Señor, uniéndose con el espíritu. Y va a llegar un día que nuestro cuerpo va a ser llevado con el Señor también. Ese es el día del rapto, hermanos. Dios nos está llamando para algo más profundo. Dios nos está llamando para algo más precioso, hermanos. ¿Cuántos queremos tomar las medidas de precaución entonces que sean necesarias? Y confiar en Dios. Hermanos, confiemos en el Señor. Él sabe bien qué está haciendo y sabe cómo nos quiere bendecir. Cuando llega el momento de Dios, hermanos, si escogimos la voluntad de Dios, vamos a llorar de gozo y de alegría. Amén. Y mucha gente va a llorar, pero no de gozo ni de alegría. Va a llorar la gran pérdida que tuvieron por no haber escogido la voluntad de Dios. Dice entonces Jesús, llenad esas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Amén. Hasta arriba.